Jayaya Bolivia, en la conducción de Quispe Félix Oscar. 18 minutos nos separan ya de las 13 horas en todo el territorio argentino. Estamos en comunicación directa porque es momento de hablar, momento de seguir informándonos directamente de la fuente. Vamos a dar la bienvenida al señor Luis Fernando Araballo, corresponsal desde La Paz, sede de gobierno. Muy buenas tardes, Fernando. Oscar te saluda y todo el equipo. ¿Cómo estás? Un cordial saludo, ya dispuestos una nueva semana más para brindarles las principales informaciones que se han generado durante el transcurso de esta semana y finalizando ya la semana aquí en La Paz, Bolivia, Oscar. Perfecto, tenemos mucha noticia, realmente a través de las redes sociales, obviamente están saliendo, nos estamos informando, pero no todo es verdad. Pero bueno, usted nos dirá qué informaciones tenemos de la reunión, del censo, de la gente que se están matando prácticamente, literalmente. Contanos qué está sucediendo en nuestro país. Bueno, indicarte que ayer se ha programado la reunión para salir con un resultado, para llegar a hacer una especie de un censo coordinado con todos los municipios y gobernadores en la ciudad de Cochabamba. Esta actividad ha comenzado cerca de las 8 de la mañana con la presencia de los diferentes alcaldes de Bolivia. En este caso estuvieron presentes los 9 alcaldes de los 9 departamentos y la alcaldesa de la ciudad del Alto, es decir, 10 alcaldes de nuestro país estuvieron presentes, y también participaron los alcaldes de provincias intermedias, el caso de Betanzos, el caso de Tupiza, el caso de Uyuni, que otros alcaldes acudieron a esta cita para encontrar el diálogo y hacer que el censo se pueda consensuar con todas esas autoridades, porque prácticamente los gobiernos autónomos municipales y las gobernaciones son parte fundamental para realizar el censo en nuestro país. Se lamentó, y creo que esto ya es reiterativo y repetitivo, no participó el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, no llegó a Cochabamba para participar al censo, solo llegó una comisión que se designó a la cabeza del rector de la Universidad de Santa Cruz, y no llegaron otras autoridades más. Lamentaron muchas autoridades, muchos gobernadores y alcaldes del país, que ese era el escenario para hacer una discusión clara y sincera para encontrar un censo consensuado. Claro. Entonces se llevó adelante la asamblea, la reunión con la presencia de las demás autoridades, donde se discutió ampliamente, se presentaron varias propuestas. Nació una propuesta que el censo debe ser el 2023 en el mes de octubre, otra propuesta en el mes de diciembre del 2023. Ahí nacieron muchas las propuestas que llevaron las diferentes autoridades del país, y finalmente, luego de varias horas de presentaciones, de perfiles, de proyectos que presentaron las diferentes autoridades, se decidió formar una comisión técnica, no una comisión política. Claro. Una comisión técnica que en los próximos días ellos darán a conocer si la posibilidad de que el censo sea para el 2023 o finalmente se mantenga el 2024. Eso nació de esta reunión en la ciudad de Cochabamba, donde las diferentes autoridades pusieron sus ponencias para llegar a hacer un censo consensuado, como se llamó esta reunión en la ciudad de Cochabamba, mi estimado Oscar. La ministra de la presidencia, la señora Marianela Paco, lamentó que no se haya discutido con los principales actores que están en este momento movilizados. Santa Cruz exige el 2023, pero no tiene la capacidad del comité cívico, el gobernador y otras autoridades de ir a debatir y exponer por qué quieren que sea el 2023 y por qué se debe hacer el censo el próximo año. El gobierno indica, especialmente a través del INE, que no se tiene todavía la definición cartográfica, faltan muchos
otros temas que se tienen que ir viabilizando en el transcurso de los próximos meses en nuestro país. Pero ahí nacieron también otras ponencias, como gente que ha sido parte de la línea indicaron que en varios censos se han utilizado solamente 6 meses para planificar un censo. Entonces, en este momento, la comisión técnica que va a hacer su informe en los próximos días dirá si es viable realizar el censo el 2023. El gobierno ha dejado abiertas las posibilidades de que el censo pueda ser el próximo año, o como también el 2024. En ese sentido, esta reunión tuvo esas resoluciones que se determinaron allá en la ciudad de Cochabamba, Oscar. Bien, entonces no hubo una definición de que el censo se va a hacer el tal fecha, o sea, no definieron nada. No hay fecha todavía, No hay fecha como todavía. te dije, y Claro. reitero que la comisión técnica hará la evaluación correspondiente. La comisión técnica dará su informe en los próximos días, fijando ya la fecha, el mes y el año. Entonces, en los próximos días podremos conocer esta situación. Pero sí, hay un pero, ¿no? claro. En Santa Cruz continúan las movilizaciones y lamentablemente la gente de que apoya este paro cívico creo que ya ha cambiado su chip y en realidad ya más que exigir un censo y es un tema más político ya identificado, porque han empezado a mandar estribillos indicando que el gobierno de Luis Arce Catacora es un gobierno dictatorial, que estamos viviendo en una dictadura. Esos léxicos que van mandando, esos mensajes que van mandando, al parecer ya son más políticos que los propios intereses que tiene la región. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo allá en la ciudad de Santa Cruz, estimado Oscar. Perfecto. Fernando, la gran pregunta, ¿qué fue el motivo por el cual el gobernador de Santa Cruz no se presentó? ¿Cuál fue según las palabras? O sea, ¿por qué no se presentó? ¿Hay algún motivo en especial o fue capricho de él nada más? Porque en un momento había dicho que iba a ir. Obviamente, vamos a ir por pasos. En el transcurso de la semana, cuando el presidente hizo la invitación a las diferentes autoridades de nuestro país, a los gobernadores y alcaldes, cuando hizo la invitación públicamente el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, salió rápidamente a dar su mensaje el señor Camacho, decir que está en duda primero su participación, porque no lo ha llegado la invitación. Sí. Nosotros nos ponemos a ver si hoy, en este momento, yo le estoy haciendo públicamente a usted una invitación, porque es una autoridad, automáticamente está invitado y no va a esperar que le manden la invitación. Apenas terminó de hablar el presidente en la Casa Grande del Pueblo y a los 5 minutos Camacho salió de Santa Cruz indicando que no ha recibido la invitación. Nosotros nos ponemos a pensar, a ver, si apenas terminó de dar su mensaje el presidente de la invitación a las autoridades. ¿Qué necesitaba? ¿Una invitación formal escrita? Sí, eso es lo que reclamaba. Pero eso, perdóneme, pero esa invitación formal, ¿eso se envió a todos los gobernadores de los 9 departamentos o solamente fue a él? No, se mandó, pero yo le estoy poniendo el tiempo. A ver, vayamos, el mensaje terminó 12:05 del mediodía, en la hora de Bolivia. Ajá. El señor Camacho a los 5 minutos salió en los medios de comunicación. Ah, no. Estamos hablando de las 12:10. No. Y él ya salió con esa respuesta, que no ha recibido la invitación. Y los periodistas que acudieron a esa conferencia de prensa que convocó Camacho, le preguntaron, ¿y si llega la invitación? Obviamente, si me llega la invitación, participaré. Esas fueron las palabras textuales de Camacho como respuesta de asistir a la reunión. Pasaron las horas, pasaron los días, y finalmente su respuesta fue que no irá a Santa Cruz. Perdón, ¿quién no va a Santa Cruz? Hola.
población. ¿A qué está jugando el gobernador de Santa Cruz? Eso es la gran pregunta. ¿A qué juega? Y lamentablemente nosotros podemos deducir que este tema ya es político, haciendo un análisis desde que fue elegido como gobernador de la ciudad de Santa Cruz. Tiene la gobernación de Santa Cruz la ejecución presupuestaria más baja de Bolivia. Increíble. Y a pesar que es la ejecución presupuestaria más baja que tiene la gobernación de Santa Cruz, ¿es por qué? Porque no se ha hecho ningún tipo de trabajos, ninguna obras, están paralizadas varias obras que en el departamento, las diferentes ciudades, comunidades intermedias están solicitando el reinicio de estos trabajos. Claro. Y lo peor es que en este caso, hay proyectos que están siendo financiados por el gobierno y la gobernación tiene que poner una mínima contraparte, tampoco lo hace. Hay un puente que está paralizado allá en Pailón, que es financiado por la CAP, Claro. y a la gobernación no le interesa hacer este puente, y en otras palabras, como se diría, no le da la gana de firmar la contraparte. Y la gran interrogante es, ¿los perjudicados quiénes son? No es el señor gobernador, No. sino la población. Por el hecho que el gobierno de Luis Arce Catacora es el gobierno del MAS, es mejor no recibir nada. O sea, es lo que yo analizo y deduzco de que el señor gobernador no tiene la idea y la gran voluntad de poder hacer los trabajos que se tienen programados. Con seguridad los tiempos están corriendo, y con seguridad que estos proyectos pueden ser perdidos, el financiamiento puede ser, ya no haber el financiamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que seguramente ahí va a salir y va a decir que es por culpa del gobierno. Entonces, lamentablemente yo encuentro muchas incongruencias del señor gobernador, encuentro muchos desaciertos como autoridad que tiene la ciudad de Santa Cruz, y es una pena, ¿no? Porque nosotros necesitamos seguir creciendo, progresando, seguir haciendo carreteras para la vinculación de la gente que vive en las áreas rurales y puedan llegar con sus productos agrícolas a los centros de abastecimiento con toda tranquilidad. Santa Cruz tiene muchos problemas en el tema carretero, en las comunidades especialmente, porque ahí cuando llueve es muy difícil de poder evadir los riachuelos y las grandes cantidades de agua que se almacenan. Pero si estas comunidades tendrían las carreteras y los puentes adecuados, con seguridad que ellos su producción no lo perderían y llegarían a los centros de abasto de la ciudad de Santa Cruz y ¿por qué no al resto de Bolivia? Esa es la gran interrogante y es uno de los problemas que se presentan en la ciudad de Santa Cruz. Lamentablemente Santa Cruz en este momento tiene autoridades totalmente que no entienden. Yo creo que ayer era la mejor oportunidad de poderse sentar a debatir, a hablar y presentar ellos su proyecto, por qué se tiene que hacer el censo 2023. Claro. Y si presentaban y tenían el apoyo del resto de los gobernadores y alcaldes del país, con seguridad que ayer hubiéramos tenido la fecha y el año donde se hace el censo. Pero al parecer que ellos no tienen nada, ¿no? Porque cuando uno no tiene nada no va a acudir a pasar calores o ridiculeces en un evento grande allá en la ciudad de Cochabamba. Eso es lo que ha ocurrido, estimado Oscar. Bien, la pregunta mía, por ahí como un ciudadano común, ¿el presidente o el gobierno, el oficialismo, toma alguna medida en esos actos que hace el gobernador o ninguna? No puede hacer nada porque son gobiernos autónomos departamentales, o sea, pues tienen sus propias autonomías, tienen sus propias cosas. Lamentablemente el tema de las autonomías están siendo muy mal manejadas, ¿no? Porque si son autónomos, ellos son los primeros a reclamar que el gobierno les apoye. Es como tener un hijo en casa, que él, porque es autónomo, puede entrar, salir a la hora que quiera de la casa, llegar cuando quiera, pero cuando le falta recursos y le llama, recién se da cuenta que tiene en casa al papá y la mamá, y le dice, mamá o papá, necesito dinero. Claro. Así más o menos está ocurriendo con esto del tema de las autonomías.
en especial en Santa Cruz, Claro. porque el resto de las gobernaciones está trabajando con el gobierno en la planificación de proyectos y obras. El gobierno plantea, la gobernación plantea la construcción de un camino carretero vecinal, le pongo un ejemplo, que cuesta más de $2 millones. El gobierno busca el financiamiento, ya sea un financiamiento externo o un financiamiento con recursos del propio Estado. Claro. Dice, bueno, nosotros les vamos a dar 195 millones y ustedes ponen los 5 millones restantes. Entonces, ese tipo de trabajos se están haciendo el resto de las gobernaciones. Y lamentablemente Santa Cruz no hace eso. Santa Cruz se ha encerrado en ese, podríamos decir, en ese círculo donde ellos no quieren pedir a favores a nadie porque no quieren deber a nadie. Claro. Esa es la idea que tiene Santa Cruz y lamentablemente es a causa del gobernador. No, Y la totalmente. gente que apoya y la gente que está en las calles, que por cierto en un momento son reducidos los grupos de personas que salen a bloquear una calle, se dejan llevar con ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Camacho lo hace con la intención de un regionalismo tonto y absurdo, un regionalismo que hace daño, un regionalismo que identifica a las personas que los indios, los collas, no pueden estar en Santa Cruz. Y que Santa Cruz es una ciudad tan especial para el gobernador y para la gente que está haciendo este movimiento, porque ellos creen que ellos tienen otro tipo de color de piel, que tienen otra manera de pensar, y eso hace daño al Estado plurinacional de Bolivia. Eso es lo que está ocurriendo en Santa Cruz, Oscar. Bien, otra pregunta, Fernando. ¿Hay departamentos que le están apoyando en este paro indefinido al departamento de Santa Cruz? Durante la semana hubieron apoyos y movilizaciones esporádicas, o sea, por momentos, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Tarija realizó el Beni realizó un paro de 24 horas el día lunes, como apoyo y respaldo a el gobernador y al departamento de Santa Cruz. En Tarija se hicieron movilizaciones de protesta, donde terminó en enfrentamientos, y eso, los únicos departamentos que llegaron a estos extremos. El resto del país está trabajando con toda normalidad, no hay movilizaciones. Sí, antes que se haga este encuentro, esta cumbre, el censo por un consenso correcto, Claro. Tenían el caso de La Paz, por ejemplo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, le pidió al gobierno que se haga este encuentro nacional, esta cumbre para un censo consensuado. Y las demás autoridades también se manifestaron en ese sentido de que se debe hacer un encuentro para llegar a un acuerdo y salir del problema que vive Santa Cruz. El protagonista principal de este conflicto social que vive Santa Cruz, sus autoridades, el caso del gobernador, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, no participaron. Entonces, ahora las demás autoridades se manifestaron indicando, pero si piden ellos un censo consensuado, un censo que sea viable, Claro. ¿por qué no vinieron a debatir? Totalmente. Esa es la gran pregunta. Y creo que yo creo que según lo que está avanzando la situación en Santa Cruz está quedando solo. No va a tener apoyo de las demás gobernaciones. En otras palabras, Santa Cruz se han empezado a asfixiar solo ellos. Claro, claro. Y lo más raro es que, a ver, Oscar, lo más raro es que si usted hace un paro, tiene que ser un paro que pare todo, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero en Santa Cruz están trabajando las empresas que generan alimentos en Santa Cruz, siguen produciendo. Claro. Y ahí, Ajá. ¿quién sale perjudicado de este paro? Es la persona que vive del día a día. La persona, el ciudadano que no tiene un ingreso o un salario fijo. El gobernador Trabaja. tiene su salario, Claro.
Comité Cívico, el señor Calvo, tiene su salario y el resto de autoridades siguen percibiendo sus salarios, sus ingresos económicos. Y los perjudicados son los pobladores que viven del día a día. Totalmente. Aquellas personas que viven, las que venden comida en los mercados, refrescos, helados y otros productos. Ellos con este paro están siendo perjudicados. Estamos entrando ya a los últimos días del mes de noviembre. El gobernador y el resto de las autoridades que están movilizados en Santa Cruz van a cobrar sus salarios normalmente el primero de noviembre. Claro. Y la pregunta, el resto de la población está sin saber qué es lo que va a hacer. Qué pena, realmente es una tristeza porque veía en las redes sociales el taxista, tantas cosas, ¿no?, que pasa realmente, como usted decía, el perjudicado es el empleado en negro que está trabajando, informal quiero decir, él es el más perjudicado, dañado, porque tiene que llevar la comida a su familia y no lo puede llevar por este paro. Ahora, la gran pregunta también me hago, ¿puede ser que haya personas que estén pidiendo la renuncia del gobernador Camacho? No hay nada de eso. Hay una corriente del populismo que tiene Camacho, un populismo, si bien el populismo es en algunos momentos que tiene mucho beneficio, se ha rodeado de gente que hace este tipo de movilizaciones, va y se moviliza, ¿no?, porque tienen que apoyar, así no les guste o no les guste estar presente en esta movilización. No han pedido la renuncia. Lo que puede pasar es, Oscar, que el próximo año puedan pedir la revocatoria, porque al próximo año se hace una evaluación de alcaldes y gobernadores que han sido elegidos electamente, y si alguien presenta una propuesta de revocatorio, se considera, se llega a que si tiene el consenso de muchas instituciones, se va al revocatorio, y en el revocatorio ahí puede prácticamente salir perdiendo Camacho. Claro. Por eso la situación es muy difícil y compleja en este momento para Santa Cruz. Hoy cumple una semana ya de este paro. Lamentablemente la situación cada vez se pone más caótica en Santa Cruz, y los problemas van creciendo, y Calvo y Camacho mencionaban durante esta semana que es un pedido clamoroso de todo Bolivia, y eso es una mentira total. Sí. Porque si fuera de todo Bolivia, en este momento los 9 departamentos estarían movilizados. Claro, estarían de paro. Y no es así. Claro, y no es así. Solo Santa Cruz en este momento está siendo acorralada y asfixiada, y se está llegando a los enfrentamientos de la gente de Santa Cruz, que está de acuerdo con el paro, y el resto de la gente que no está de acuerdo en el paro. Y ahí comienzan por eso las palabras de racismo, las palabras de odio que se tienen, porque según ellos, los amigos de Santa Cruz son todos gringos y hablan inglés. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. A veces te causa gracia porque realmente que pensar que todavía hay ese tipo de personas con ese pensamiento todavía existe en Bolivia. Qué bárbaro, la verdad nos pone los pelos de punta como para decirle a esa persona, ¿por qué seguís pensando? ¿Por qué seguís atrás? Ya cambió, el mundo cambió. Obviamente que cambian todo, pero ellos siguen pensando que vivimos en donde seguimos viviendo en la época de la Inquisición, de la mita y la minería, en la época de los españoles, donde ahí sí había ese tipo de discriminación, o donde antes de la revolución del 52 en Bolivia, la mujer no tenía derecho al voto. Claro, la mujer sí. Que la mujer solo estaba calificada para ser la mamá, la procreadora de hijos,
el cocinar, el atender al esposo, el tenerlo, la ropa planchada, la ropa limpia, y no debe meterse en política. No tiene el derecho a elegir. Eso es lo que se vivía antes del 52. Creo que a Camacho estamos pensando que le falta algo en la cabeza, le falta algo de pensamiento que necesita para analizar las cosas bien. Sí, no, le faltan los patitos. No tiene los patitos en fila, hermano. Es la realidad. Bien, ¿se cortó? Bien. No se cortó. No, estamos en... Bien, vamos a seguir entonces. Tenemos noticias, obviamente. Nos vamos a alegrar un poquito, Fernando. Bueno, Oscar, estamos listos y dispuestos para hablar. Ya de repente a la gente le hemos cansado con las cosas que ocurren en Santa Cruz. Para finalizar este tema, en Santa Cruz los enfrentamientos se generan entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con el paro a primeras horas de la madrugada de cada día. Y el resto del día todo pasa tranquilo. Y esta es una manera de que los amigos de Santa Cruz que están bloqueando, de camuflarse en la oscuridad de la noche para poder hacer este tipo de vandalismo. Yo llamo vandalismo. Yo he tenido la oportunidad durante todos estos años de mi vida como periodista cubrir muchas movilizaciones sociales, entre ellos la marcha de mineros que se realizaban en aquellas épocas. Claro. Donde realmente sí eran movilizaciones por reclamar lo justo. Muchos dirigentes como Juan Lechín Oquendo u otros dirigentes mineros exigían que los recursos naturales no se vayan de nuestro país. Y en aquellas épocas los gobiernos indicaban que nosotros no tenemos dinero para producir, nuestros recursos son totalmente mínimos, y eran totalmente falacias y mentiras que sabíamos vivirlo. Pero eso eran movilizaciones. Claro. Hoy en día, las movilizaciones que hay en Santa Cruz, y usted va a ver en las redes sociales, vamos a encontrar que han hecho en las calles colocar alambres, colocar sillas, piedras, y ese es el bloqueo. ¿Y dónde está la gente? Claro, a eso no hay gente. Sí. No hay gente. Pero cuando se trata de enfrentamientos, ahí salen y aparecen los vándalos que ocasionan estos problemas. Y yo le digo, a muchos de ellos habría que preguntarles si tienen una idea qué es el censo. No tienen idea, hermano. Son jovenzuelos que están los 16, 17, 18 años. Cuando se realizó el censo, el último censo, estos tenían 3, 4 años. Claro. Entonces, no están bien informados. Habría que preguntarles por qué reclaman y para qué es el censo. Claro, eso es el tema. Claro, sí, es una movilización que uno busca es por una causa justa. Yo reclamo porque necesito que en mi barrio tengamos una mejor iluminación. ¿Pero para qué la mejor iluminación? Para evitar los robos, los asaltos, los atracos. Claro. Esas son las consignas cuando uno se moviliza. Pero en Santa Cruz no hay eso. No. No hay ese tema. Es que no conocen ni siquiera, perdóname, ni siquiera conocen qué es el censo, para qué, a quién beneficia. No lo saben, porque el gobierno de Luis Fernando Camacho te quiere estúpido. Eso es la palabra, Fernando. En otras palabras, están siendo manejados como borreguitos la gente. Lamentablemente hay que decirlo así. No me gusta hacer ese tipo de comparaciones porque nosotros no podemos compararnos con los animales. Somos seres humanos que analizamos, pensamos y tenemos el don de hablar, de escuchar, de mirar. En cambio, los animalitos no. Los animalitos siguen la corriente de que el que está pasteando, el caso de las ovejitas o el caso de las vacas o ganados, lo hace el ser humano. Entonces esas comparaciones a veces son odiosas, pero lamentablemente hay mucha gente que está dejándose llevar con esa corriente. Alguien dijo, no, yo prefiero ser ignorante por un minuto que por toda la vida. Y para eso tengo que preguntar y informarme. Mira, Diego te aplaude, en serio. Diego te aplaude, mi querido amigo.
Bien. Pero es la realidad, estimado Sí, Oscar. Si yo no totalmente. conozco un tema, lo que tengo que hacer es preguntar. Tal cual. Y creo que no es malo preguntar. Por eso reitero y pongo siempre este ejemplo. Yo prefiero ser ignorante por un minuto que por toda la vida. Tal cual. Porque uno piensa y el ser humano piensa que uno cree saber todo, pero finalmente no lo sabemos nada. Aprendemos día a día en todos los ámbitos y más en la comunicación. Siempre. Que hay cosas que cuando uno se prepara no tiene la menor idea qué es lo que va a necesitar en el futuro. Es verdad eso. Y como hoy en día se tiene las fuentes que cubrir el caso de la área judicial, policial, lo primero es que uno tiene que hacer y revisar la constitución política del Estado, los códigos penales y civiles, para poderse defender. Porque si yo me pongo a hacer una entrevista a un abogado, a un fiscal, le digo, señor juez o doctor, usted se ha equivocado en esto, y él me va a responder, no, nosotros hemos seguido el procedimiento según el artículo 129. Y ahí uno se queda en las nubes, pues. Totalmente. Porque si uno no conoce lo básico del Código Penal, ¿qué es la 129? En el caso de Bolivia es la 129 es la detención preventiva a un acusado de un delito. Claro. Entonces tenemos que conocer. Pero si uno no conoce, ahí estamos perdidos. Entonces, pues le digo, en todos los ámbitos, y en especial en la comunicación, tiene que informarse, leer, no ser un abogado, no ser un constitucionalista, sino leer lo básico. Tal cual. Y si uno no puede leer, es tan fácil acudir ante un amigo abogado y preguntarle cuáles son los artículos más básicos que tiene el Código Penal. Claro. Le dirán pues el 129, el 130, el 145... y uno lo lee. Yo, Oscar, aprendí eso porque una vez tuve una experiencia tan amarga que me quedé pues como Condorito, exijo una explicación, o el plop, Claro. perdido. Se ríe Diego. Es verdad. Tiene razón. Es verdad. Es verdad. Entonces, cuando yo armé la nota, cuando tenía que armar la nota no sabía cómo armarlo. Y sin darme cuenta, armé con la respuesta que me dio el abogado. Y al día siguiente, cuando retorné a la fuente, a la cobertura, ahí me encontré con amigos abogados, me dijeron, Fernando, por favor, venga por mi oficina, quiero charlar con usted un momentito. Hice una vueltita. Fui a la oficina de un abogado, Sí. que en esa oportunidad era fiscal, y ya había tenido listo, me regaló un código civil, un penal, y me lo subrayó con resaltador lo más importante. Ahora vaya y lea, y no se haga engañar en otra. Ah, mira. Qué Bueno, eso es lo que uno aprende en la vida. Tal cual. Es verdad. Pero hay eso. mucha gente que no. Oscar, yo le digo, y siempre le voy a decir, a nosotros, a los seres humanos, lo más importante que nos puede ayudar a tener un buen espacio y conocer para defendernos es leer. Sí. Leyendo todo uno puede encontrar muchas cosas, pero si uno no lee, no pasa nada, ¿no? No, nunca va a pasar nada. Aparte la lectura te enriquece el vocabulario. Totalmente. Muchas cosas. Nos ilustra mucho. Bien. Vamos a alegrarnos un poquito, a ver qué tenemos. Está llegando el 1 de noviembre. Un poquito vamos a hablar. ¿Usted tiene tiempo? ¿Podemos hacer una pausa chiquitita, Fernando? ¿Después volvemos? Oscar, yo tengo el tiempo más grande del mundo. ¡Epa, listo! No hay problema. Vamos a la pausa y al retornar a ver si nos coloca de fondo la canción, las canciones para Willy, ¿no? Esa tonada tan hermosa que está siendo un éxito aquí en Bolivia, está siendo difundido en las principales radios en nuestro país, principalmente en Panamericana, en el programa Surcos Bolivianos. Qué lindo, me encanta. Listo, perfecto. Vamos a hacer una tanda chiquitita como beso de marido. Enseguida volvemos con vos porque vamos a hablar de Todos Santos. Pausa, ya volvemos. Ojalá sea beso de marido y no sea beso de amante, ¿no? No, beso de marido. No, beso de marido, ya volvemos. Jayaya Bolivia,
en la conducción de Quispe Félix Oscar. Seguimos avanzando, 14 horas a 7 minutos en todo el territorio argentino, 28 grados 9 décimas la temperatura sobre nuestra querida ciudad de Pilar y del zona norte del Gran Buenos Aires. Seguimos hablando y vamos a tener siempre el gusto de hablar. Ahora vamos a alegrarnos, vamos a compartir un poquito lo que es las costumbres en nuestra querida tierra Bolivia. Seguimos en comunicación directa con nuestro amigo Luis Fernando Aramayo. ¿Cómo te va, mi querido amigo? Ya retornamos, usted me dijo beso de esposo, pero es así un beso de amante, pero muy largo. No, dice Diego. Perfecto, gracias, no, Fernando. Se parece que Diego conoce mucho de estas habilidades, sí, ¿no? Porque terrible. Me parece que es un picaflor. Sí, no, solamente el septiembre no le viene bien, ¿lo resto? Increíble. Bueno, creo que es un picaflor que anda picando a todas las flores que tiene a su alrededor. Sí, totalmente, más o menos. Sí, se hace al humilde, después, ¿sabe qué? Diego está para arriba, hermano, es impresionante, Diego. Bien, Fernando. Dicen, ¿no? Los que los matando callan son los más vivos, ¿no? Sí, y de repente, sí. Diego tiene la descendencia de un árabe, ¿no? Que tiene su edén de chicas alrededor. Sí, tiene Diego, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el rubro de ser la operación técnica, de estar en la radio, ese rubro es muy... Usted sabrá, ¿viste? Como a la gente lo atraemos un montón con este rubro. No, con seguridad, eso no es como negarlo, ¿no? Yo cuando hacía radio en Tupiza, pucha, se imagina la cantidad de personas, especialmente el sexo femenino, que tenían alrededor de la radio. Terrible. Obviamente que es así. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que ocurren las tradiciones en nuestro país. Y seguramente también en la Argentina ha comenzado a enraizarse mucho el tema de Halloween. En Bolivia no podemos negarlo, ha crecido mucho Halloween. Es una festividad que lo celebran, ustedes saben, el 31. Y aquí en La Paz y en todo el país ya se han preparado las casas de terror, los lugares donde los niños van a pasar momentos, por cierto, agradables, pero no perdemos de vista lo que es nuestra tradición, la fiesta de Todos Santos, la llegada de los difuntos que partieron, y que según las tradiciones, este 1 de noviembre vuelven a casa, se les espera con mesas grandes, pequeñas, dependiendo de la situación económica de las familias, para recibir a los seres queridos que nos dejaron y se fueron a estar junto a Dios. Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer, recuperar y mantener nuestras tradiciones. Yo quiero comenzar hablando de las tradiciones que en todo el país, en Bolivia, son diferentes. Hay diferentes maneras de festejar los Todos Santos. Por ejemplo, aquí en La Paz y en la ciudad del Alto, las familias se preparan con mucha anticipación. Le puedo decir que ya con una semana de anticipación han comenzado a hacer pan, a hacer la fruta seca, rollos, masitas, pencos, alfajores y un montón de otros productos que se hacen con la elaboración de la harina de trigo. En este momento, aquí en la ciudad de La Paz, en la mayoría de las panaderías donde alquilan los espacios para poder hornear estos productos están totalmente saturados, están llenos, la gente se puede apreciar que se ha movilizado desde tempranas horas de la mañana, llevando su material para la elaboración de las diferentes delicias que se preparan para la festividad de Todos Santos. La espera o la llegada, según la tradición, es el primero de noviembre al mediodía. Esto ocurre en todo el país. Entonces esperan con diferentes cosas y con grandes cantidades de comida, y algunas veces uno se pregunta, ¿el difunto realmente sabría comer todas las cosas que le ponen en la mesa? Es increíble, hay una gran variedad de platillos que se ponen. Claro. Y bueno, eso es lo que se hace. Aquí uno de los platos más típicos en La Paz es el ají de arveja, el arvejado que se llama, que es una preparación con la arveja seca, y producen ese plato que se llama el arvejado,
ese es el producto, el plato estrella, si se quiere, para esperar a los difuntos. Otros adornos que utilizan son la caña de azúcar. Y alguna vez pregunté, ¿por qué la caña de azúcar? Dice, es para que el difunto se endulce, se vaya feliz durante un año, que va a volver a retornar, se vaya con la caña de azúcar. Luego la planta de cebolla con las hojas verdes recién sacadas de la tierra, lo colocan ahí alrededor de donde se prepara la mesa para recibir a los difuntos. ¿Y por qué la cebolla? Según la tradición, la cebolla acumula una gran cantidad de agua y nuestros difuntos se llevan esa agua para subsistir durante un año, porque pasa el primero, llega el 2, el despacho de las almas y tienen que volver al próximo año. Entonces, son diferentes tradiciones que se viven en los diferentes departamentos de Bolivia. No acostumbran como se hace en Tupiza, ¿no? En Tupiza, por ejemplo, el primero de la noche la gente acude y sabe dónde han puesto mesas de difuntos nuevos, que se dicen las almas nuevas. Aquí en La Paz solo es el entorno familiar, las amistades que participan de esta actividad del primero en la noche, donde ponen velas, hacen oraciones y comparten y mastican hojas de coca, y por ahí viene un vinito, un churlaicito, una cervecita, dependiendo de la economía de cada familia que prepara estas mesas para recibir. Y aquí en La Paz son 3 años continuos que hacen la misma actividad. No lo hacen como en Tupiza una sola vez. Claro. Alma nueva una sola vez. Sí. Y luego el resto del año, el resto de los próximos años, los reciben normalmente y el entorno es familiar. Claro. En la ciudad de Beni, en Beni, por ejemplo, la gente acude a las casas, pero con algo singular. Utilizan una tamborita, otros instrumentos, haciendo que sea más alegre, que esta noche de Todos Santos tenga música alegre, porque el difunto era alegre. Esas son las diferentes cosas que pasan en nuestro país. Por ejemplo, muchos con seguridad se van a preguntar, en Tarija, por ejemplo, el despacho de las almas lo hacen en la noche. No van al cementerio en el día, en la noche acuden al cementerio. Mirá vos. Entonces son costumbres de diferente cultura, pero al final es la misma, ¿no? La fiesta de Todos Santos. Sí, totalmente. Porque no es como en Tupiza, entonces, en diferentes departamentos, o sea, cambia totalmente. Es diferente, le digo, por eso se vive de diferente manera la festividad de Todos Santos en nuestro país. Por eso somos un país muy rico con la diversidad de cultura que tenemos. Impresionante. Tenemos diferentes culturas en nuestro país, y cambia de un departamento a otro, de una población a otra, cambia la forma de festejar diferentes actividades que se tienen las fiestas tradicionales en nuestro país. Fernando, usted nombró todo lo que es las masitas, todo, pero no me nombró las escaleras, las palomitas, las antahuaguas. ¿Eso no lo hacen en La Paz? En La Paz se llaman antahuaguas, se hacen, y antahuaguas gigantes. Hay antahuaguas que miden 1 metro, 1,20, 1,50. Escaleras de la misma manera, de una gran dimensión. La cultura que se vive, especialmente en el altiplano de Bolivia y en La Paz, es inmensa. Y por eso le digo que las actividades han comenzado ya con una semana de anticipación. Aquí en La Paz se han establecido ferias de las masitas. Ferias donde usted puede ir a adquirir una antahuagua de 1,20, 1,50. Entonces se hacen. La diferencia es que aquí, por ejemplo, hacen unas mascarillas de yeso que son colocadas en las antahuaguas. No hacen como se hace en Tupiza. En Tupiza no se llaman antahuaguas, en Tupiza se llaman turcos. Turcos, claro, sí.
Entonces lo hacen inclusive con la masa de color negro para resaltar los ojos, los brazos, los dedos que se hacen, y esa oportunidad, las imágenes que se construyen. En cambio aquí han hecho algo más muy diferente, ¿no? Ya han comenzado a hacer las mascarillas de yeso que los colocan y le dan una elegancia espectacular a las tantababas que se hacen en La Paz. Los caballos, por ejemplo, caballos inmensos. ¿Para qué es el caballo? Para que el difunto se vaya en caballo y no vaya caminando. O sea, tienen diferentes versiones de las actividades que se hacen por la festividad de Todos Santos. Le digo, hay una gran variedad. Me olvidaba también que aquí en La Paz hacen mucho el famoso bizcochuelo. Es la época más alta de comer aquí en La Paz el bizcochuelo. Hay bizcochuelos de muchas calidades, de una diversidad ya que han ido perfeccionando los artesanos panaderos que hacen aquí en la ciudad de La Paz. Le digo, son ferias inmensas. En la ciudad del Alto, ni qué decir, en la ciudad del Alto, en varias zonas se han establecido grandes ferias donde encuentran las antahuahuas, masitas, pengos y todo lo que refiere la festividad de Todos Santos, y además una gran cantidad de flores que usted puede encontrar, una gran variedad de flores para poder llevar a las tumbas, para poder llevar al cementerio, claro, a los seres queridos que nos han dejado. Sí, no, totalmente, qué bueno. Entonces, en caso, ponele que yo me quiero preparar una mesa para mi madre, ponele, ¿no? Entonces yo tranquilamente voy a comprar, y no lo hago, ¿no? No lo hago, voy a la feria y le compro las escaleras, todo eso. Los turcos, qué lindo. Ahí lo facilitan a usted, pues, para que no esté pasando y estando pegado al horno. De pronto a veces agarra la lana de hornear sin guantes, sin un trapo, y se quema los dedos y está fregado durante toda la semana. Claro. Entonces ahora hay las opciones. Pero mucha gente, Oscar, va a esos lugares para comprar, no solo para poner mesas, sino para poder degustar de las delicias que hacen nuestros amigos en estas ferias. Mira vos. Pero también la gente que tiene una tradición y que ha dejado la herencia que nos han dejado nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, mis abuelos, que se debe hacer pan, lo hacen, Oscar. Pues le digo, hay un movimiento interesante a esta hora de la tarde aquí en La Paz, donde los hornos están totalmente saturados, en las ferias la gente está acudiendo a comprar todos los productos. Entonces, le digo, ese es pues el movimiento económico que generan este tipo de actividades, siempre, este tipo de tradiciones que por cierto en nuestro país se mantienen. Ojalá las nuevas generaciones sigan haciendo de aquí a unos 10, 15, 20 años. No estoy en contra del Halloween. Halloween es una fiesta también interesante, una diversión para los chicos, pero lo más nuestro es la fiesta de Todos Santos. Todos Santos, totalmente. Bueno, Fernando, una pregunta, que ¿cuál es el recuerdo que tiene usted cuando usted iba en Tupiza a turquear, por ejemplo? Son recuerdos grandes que a veces nos traen nostalgia y nos damos cuenta que han pasado muchos años ya, que hemos dejado de nuestra juventud, niñez, y paulatinamente los años son los que te empiezan a pesar. Pero nunca hay que olvidarse de las cosas bonitas que hemos pasado, los recuerdos. En Tupiza yo prácticamente a partir de las 6 de la tarde ya estaba listo para ir a visitar a las almas nuevas que habían en Tupiza en aquella oportunidad que se hacían, recibían las familias dolientes a los amigos, a los vecinos, para entrar y rezar. Yo recuerdo que nosotros teníamos un grupo de amigos, yo tengo la casa de mis abuelos en la avenida Santa Cruz, y ahí en el barrio nos habíamos juntado en la calle de la avenida Santa Cruz un grupo de 10 chicos que sabíamos proponernos a ir, y ahí teníamos que escoger al cura, pues. Claro. me hace vivir el momento, Fernando, me haces vivir el momento. Escoger al cura que no se equivoque al rezar, ¿no? Porque hay que rezar 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, 3 pésames y finalmente terminar cantando. Cantando, claro. Y la bolsa de Cotenso. Yo recuerdo algunas frases de los cánticos, ¿no? Que allá viene
Ricardo Paita con su calavera y que no se va a volcar, algo así. Muchas veces eran improvisaciones que se hacían, que uno se inventaba. A ver, el Cholo Calavera, sabíamos hablar, y bueno, era pues la época más hermosa que uno ha tenido de vivirlo en nuestra tierra. Bueno, sabíamos recorrer, a ver, está hablando, si salíamos a las 7 de la noche, muchas veces pasada la medianoche sabíamos estar retornando a casa. Encima nuestros viejos re enojados, ¿dónde estaban tan tarde, entendés? Y ya pues con el miedo que al entrar a la casa caiga pues, el palazo o el chicotazo y bueno, revolcando ahí con las bolsas llenas de masitas, ¿no? Entonces obviamente que eran experiencias y vivencias muy bonitas que uno lo ha vivido, y ya en cierta edad ya también ir a visitar en la noche a las Almas Nuevas era para ir a ver qué chicas estaban por ahí, estando las chicas que nos gustaban en otros palacios. Entonces eran cosas muy interesantes, ¿no, Oscar? Creo que lo más, por ejemplo, yo les voy a hacer un recuerdo, ¿no? En bueno, se ha pegado mucho con el tema de Santa Cruz, y esto que un lapsus lingüístico, perdón. ¿Usted recuerda, Oscar, y hasta ahora se mantiene esta tradición? En Tupiza se elaboran coronas, o sea, guirnaldas que se llaman, ¿no es cierto? Bueno, por la influencia que nosotros tenemos de vivir en la frontera con la República Argentina, en La Quiaca, en las tiendas se encontraban guirnaldas hechas, aún se mantienen estas tradiciones allá en La Quiaca. Y bueno, nosotros en Tupiza también se ha empezado a hacer, se hacían de plástico, se hacían estas guirnaldas, otras personas lo hacían de papel celofán, de papel crepé. Entonces las guirnaldas o coronas se siguen vendiendo en Tupiza. En este momento también hay la feria de Todos Santos, en la calle Junín, del mercado negro, donde hay una gran cantidad de productores que en este momento están vendiendo también masitas, pencos y todos los productos que se hacen para esta ocasión. Entonces son vivencias que lo hemos vivido muy interesantes, muy bonitas. Hemos tenido suerte, especialmente yo, de tener una juventud totalmente diferente, sana, picaresca, traviesos, haciendo travesuras, porque nunca hemos dejado de hacer travesuras y siempre lo hemos hecho, y creo que no podemos decir, pues cuando llegamos a ser papá, nosotros somos santits, mentira. No, pero, o sea, había nadie nos va a creer. No, pero, Fernando, había esa sencillez, ¿cómo te puedo decir? Esa inocencia. No es del actual, comparándolo, realmente fue una inocencia hermosa. Sí, Oscar, así han sido momentos muy bonitos que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir. Bueno, los tiempos cambian, las cosas cambian, las generaciones cambian, y hoy en día tenemos otro tipo de juventud, otro tipo de niñez, que por la influencia de la tecnología están más pegados a las redes sociales, pegados a un teléfono celular, y se han olvidado que en las temporadas, en Tupiza, por ejemplo, se tenía la temporada de jugar bolitos o cachinas, en las temporadas del trompo. Del trompo, ¿sabes el trompo que tenía yo? Partía a todas, ¿A todas aquí? ¿A todas las chicas? No, a todas las chicas. O sea que hoy su trompo ya está muerto. ¿Te acordás de eso? ¡Qué bárbaro! Bueno, Fernando, qué gusto hablar con vos, realmente me encanta. Yo sé que la gente está apreciando todas estas costumbres, que cada región que tenemos, cada pueblo, y seguramente yo siempre digo que ustedes de Sucre, ustedes de Cochabamba, de Tarija, de un lugar de Tomatita, no sé de dónde, en qué parte, tiene su historia. Y esa historia es contada para todos sus hijos, sus sobrinos, y los lleva dentro, ¿no? Entonces es lindo. A los nietos todavía no tengo, pero bueno, yo sé que en un momento ya voy a tener. Yo tengo la suerte y la dicha de tener ya una nieta de 2 años y 6 meses, se llama Sofía. Qué lindo. Es el cariño, el amor que tenemos en casa, es la gran satisfacción, el gran regalo que nos da Dios
porque nosotros siempre buscamos que nuestros hijos crezcan, prosperen, y una de las condiciones a mis hijos, les dije a ustedes, cuando sean profesionales, voy a aceptar cualquier cosa. Tal cual. Pero mientras no, y me cumplieron, mi hija la tercera, Noelia, es profesional ya, la segunda también, el primero también, y bueno, esa es la vida que uno tiene que vivir, y estamos viviendo la época más bonita del ser abuelo, del tener a una pequeñita que hace las grandes travesuras y las picardías que tiene a la edad que ya tiene, y esa alegría cuando viene a visitarme a casa, nosotros lo disfrutamos en grande a mi querida nieta Sofía. Perfecto, son las cosas que van pasando. Me encanta. Y ya seguramente a usted le va a llegar, y yo creo que a Diego le falta mucho, y creo que Diego hasta ahora no tiene hijos, y es un picaflor, como tiene dice. Tiene dos hijos, dice Diego. Tiene dos hijos que no, seguramente, si tiene dos hijos, a Diego mis felicitaciones, y que le enseña a sus hijos todas las picardías que nosotros hemos hecho cuando éramos jóvenes, por la edad de la niñez, de la juventud, y que no se asusten, ¿no? Y que si son mujercitas, de aquí a unos años no se esté enojando cuando le diga, papá, tengo mi novio, tengo mi chico. ¿Qué tiene? Perdóname, Diego, ¿qué tiene? ¿Varón y nena? Mirá vos, grande Diego, no sabía lo tuyo eso. Qué bárbaro, mira, me estoy conociendo. Habiloso, ¿no? Habiloso. Mirá vos, Diego, No, es un winner, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Diego lo tiene muy claro acá. Solo decir que se llama Diego. Sí, ya lo dice. Es un Dios. Ya está, sí. Es un Dios, Diego Armando Maradona. Todos los Diegos son pícaros. Es perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo, mi querido amigo. Qué gusto siempre, en serio. Qué gusto hablar con vos, y ojalá que el próximo sábado seguimos hablando de tantas cosas, como lo pasaste en Todos Santos. Oscar, sí. Oscar, antes de finalizar, el día miércoles, que es feriado aquí en Bolivia, el despacho de las almas, la gente de las costumbres, si ustedes recordar, preparan exquisitos almuerzos, como el picante de gallina, con lengua, saice, el picante mixto, que lo disfrutamos en Tupiza, y para refrescar una exquisita chicha de maíz. Son las costumbres que tenemos en nuestra querida tierra. En otras familias hacen un picante de cabrito. Bueno, en realidad el día 2 de noviembre es el día de los picantes en muchos de los hogares tupiceños, para despedir a las almas y llegar al cementerio general, y en el cementerio general entregar las flores, limpiar el nicho, aunque ya ahora se limpia con mucha anticipación el nicho o la tumba donde están enterrados nuestros queridos. Es verdad. Y luego sales del cementerio, Oscar, y te acuerdas, ¿no? Que hay unas rotondas que tenemos ahora, a seguir disfrutando, y ahí comienza a consumir bebidas alcohólicas los dolientes, un cinganito, dependiendo, ¿no? Del gusto que tenga. Entonces, el día 2, por favor, Diego, en casa usted prepare un exquisito picante para la familia y disfrútelo junto a todos sus seres queridos, porque hay que vivirlo el día a día y hay que estar junto a la familia, que es lo más importante. Los hijos, como alguien decía, los hijos son prestaditos, y llega una época que nuestras palomitas tienen que empezar y tener su propio vuelo lejos de los papás. Con eso terminamos. La próxima semana estaremos hablando también ya de algo muy importante que se celebra en Tupiza, la batalla de Suipacha, el 7 de noviembre. El lunes 7 de noviembre es la actividad más importante que concentra a bolivianos y argentinos allá en la comunidad de Suipacha para festejar nuevamente la batalla de Suipacha, que los ejércitos conjuntos de Bolivia y la Argentina derrocaron a los españoles en esa gloriosa batalla de Suipacha, porque ahí en Bolivia se maneja un lema: ahí nació la patria. Totalmente. Oscar, será hasta el próximo fin de semana. Que tengan un resto de jornada bonito, un fin de semana en familia. Un abrazo gigante al gran Diego, que está en los controles, un abrazo a la distancia, y hay una promesa que si Dios permite y Dios quiera, esté yo a fin de año por Buenos Aires, y voy a irlo a visitar a Diego y esperar conocerlo y estrechar la mano a un gran amigo que seguramente de usted también es su mano operativa en su programa, estimado Oscar. Será hasta el próximo fin de semana. Un abrazo a la distancia.
les estimo mucho, ustedes hacen un gran equipo y estaremos con nuevas informaciones y esperemos que sean informaciones totalmente positivas la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes. Jayaya Bolivia, en la conducción de Quispe Félix Oscar. 94.5